Historia del oro y cómo se comenzó a usar como moneda de cambio. Es por excelencia el metal más popular y preciado en la historia de la humanidad, de múltiples propiedades que han hecho que el hombre viva y muera por poseerlo. Actualmente nuestra vida cambió gracias al oro y esto tiene que ver con la Segunda Guerra Mundial. Conoce la historia del oro y cómo dejó de ser una moneda de cambio para convertirse en un método de inversión. ¿Por qué el oro es usado como activo de valor? ¿Sabes qué países cuentan con las mayores reservas de oro? ¿Qué otros metales pueden sustituir al oro? Estados Unidos en 1971, por decreto del entonces presidente Richard Nixon, abandonó el patrón oro y la economía sufrió una serie de modificaciones. Por ejemplo, una gran inflación. Aún así, el oro es uno de los metales más codiciados en el mundo, pero es posible que las reservas con las que contamos en un futuro escaseen. Por esto se habla de reemplazar este metal por algunos otros como el cobre y el paladio, que han logrado ser más costosos que el mismo oro. Vamos a dar un recorrido por la historia de este metal. Acompáñanos. El video que estás a punto de ver busca informar sobre la historia del oro, su importancia en nuestras vidas y la situación actual de la escasez del preciado metal. Expone un panorama acerca de la valorización del metal y el impacto en la economía durante la historia. Para entender cómo llegamos a la escasez actual del oro, debemos regresar en el tiempo hasta el instante en el que este metal obtuvo su papel principal en la economía. Las teorías que nos ofrece la ciencia sobre el origen de este preciado metal amarillo es la que siguen sosteniendo los físicos y teóricos que afirman que el oro es resultado de la explosión de estrellas supernovas de tipo masivo. Estas provienen de estrellas con masa mayor que unas 8 veces la masa de nuestro Sol, y cuando estas entran en su fase final de vida, agotan su combustible nuclear colapsando en menos de un segundo. Y en la explosión se generan metales pesados, entre ellos incluyendo el oro, que a su vez forman asteroides que viajan en el espacio, llegando eventualmente a impactar planetas ya formados en el universo, donde se supone provienen los yacimientos de oro. De este modo el oro se forma en las estrellas del espacio exterior a cientos de miles de años luz en alguna estrella parecida a nuestro Sol. Es verdad que esto a ciencia cierta no se ha podido comprobar, aunque se dice que en la antigüedad la alquimia era una verdad, convirtiendo el plomo en oro por medio de energía orgónica o energía del éter o del espacio, que es un tipo de energía que no vemos. Es por eso que el oro del antiguo Egipto varía en propiedades al oro de la actualidad. Déjanos en los comentarios si deseas que expongamos esta teoría en otro video. Este metal ha sido codiciado desde épocas remotas de antes de Cristo y por las civilizaciones más antiguas que se conocen. Existen dos teorías respecto a cómo el oro ganó tal importancia. La primera es la que todos conocemos y que tiene que ver con el trueque. En esta teoría la sociedad ve necesario el intercambio de productos para contar con todo lo que requieren en su día a día. Esta era la forma habitual en épocas de antes de Cristo, sobre todo en el Imperio Romano, donde aún se conservan algunas monedas de aquella época. Múltiples problemáticas surgen de este proceso. Por ejemplo, no es tan sencillo darles valor a las cosas para intercambiarlas y algunas de estas se echan a perder con el tiempo. Con el paso de los años y para darle una solución a estos problemas, pasan a utilizarse objetos que funcionan como moneda de cambio. Por ejemplo, las conchas de mar que en su momento eran muy escasas. Se llega a la conclusión de que estos objetos deben contar con algunas características como ser duraderos, divisibles, consistentes, convenientes y que tengan valor por sí mismo. Gracias a cumplir con estos requisitos, el oro comienza a usarse como moneda de cambio para facilitar intercambios comerciales que antes se realizaban por medio del trueque. La segunda teoría, menos conocida que la anterior, es desarrollada por un antropólogo cuyo nombre es David Graeber. Graeber no cree que las sociedades hayan utilizado el trueque en ningún momento. Su tesis habla de que el dinero nace gracias a las relaciones de poder que existen entre los poderosos y las personas del común en una sociedad. En los intercambios comerciales que se llevaban a diario, se hacía difícil ofrecer exactamente lo que el otro necesitaba en ese momento. Así que se realiza el negocio teniendo como moneda la deuda. Cada vez que se adquiere un bien o servicio, se queda en deuda con esa persona. Se registraban estas deudas con algún tipo de sistema propio de la comunidad. Se emplearon piedras, conchas y otros objetos para registrarlas.
Esto funcionaba mucho mejor entre una misma comunidad, pero al hacer transacciones con personas no muy cercanas, la cosa se complicaba. Así, nace el dinero que sirve como moneda aceptada entre distintas comunidades y que permite efectuar estos intercambios sin temor a perder las ganancias. Esta última es la teoría más aceptada por los antropólogos en este momento. Sin importar cuál de estas te suene más convincente, las dos llegan a un mismo punto. Y ese no es otro que el oro pasa a ser la moneda predilecta y en la que se basa la economía del mundo. Se elige el oro porque ya se utilizaba en la joyería y daba cierto estatus a quien pudiese poseerlo. Al fabricarse las monedas, era fácil de llevar y permitía adquirir los bienes y servicios necesarios. Siempre se ha considerado como un metal escaso y con un valor intrínseco. Entonces, ¿cómo es que Estados Unidos se convierte en el país que conserva oro de otros países? ¿Y en qué momento se deja de usar el patrón oro? El dinero cuenta con muchos cambios a lo largo de su historia. Ha pasado por el uso de monedas de oro, el papel moneda y el dinero electrónico que tanto se emplea al día de hoy. La Primera y Segunda Guerra Mundial fueron detonantes de muchos de los cambios que se dieron con el dinero. Lo llevaron de ser un metal escaso a cifras que no cuentan con un verdadero respaldo y pueden ser manipuladas con facilidad. Históricamente, las cifras de la riqueza de un individuo o un pueblo ya se han manipulado varias veces. Cuando corría el año 550 a.C., el entonces rey de Lidia puso distintivos sobre sus monedas de oro en grandes cantidades. También, los espartanos fueron sobornados con monedas hechas de plomo dorado. Creyeron que el dinero era de oro puro y se retiraron de Samos con total tranquilidad. ¿Cómo se establece el sistema monetario? En el Imperio Romano se hizo muy popular el uso de la moneda de oro. Esto gracias a que el César la usaba como recompensa para sus soldados cada vez que ganaban alguna batalla. Con el emperador Augusto se inició el uso de un sistema fijo. Se les dio valor a las monedas de oro, plata, cobre y latón. Cada una contaba con un valor referente al del oro, y asimismo podrían utilizarse para comprar distintas cosas. ¿Cuándo se da la primera inflación? Llega un momento en el que el emperador Nerón cuenta con demasiadas monedas acuñadas. Son tantas que sobrepasan la cantidad de oro que existe. Esto hace que todos los productos suban su precio y ocurra un problema económico que no pudo ser arreglado, y llevó al imperio a su ruina. ¿Qué habrías hecho tú para detener la caída del imperio? Escríbelo en los comentarios. ¿Cómo surge el papel moneda? Marco Polo viaja a China en 1276 y comenta acerca de su experiencia con el papel moneda. Encuentra billetes sellados y habla de cómo todos se encuentran encantados con esta forma de dinero. En Europa, el primer billete que se crea de forma oficial nace en medio del siglo XVII gracias a la escasez de monedas en Suecia. Esto llevó a otra inflación e hizo que el banco pasara a manos del Estado para evitar que se imprimieran más billetes de los necesarios. La Segunda Guerra Mundial y la bóveda de Estados Unidos. Esta famosa bóveda, que ha sido retratada en miles de películas, guarda un gran tesoro, una base militar que contiene la mayor riqueza en oro del mundo. Unas 4.500 toneladas de metal se encuentran resguardadas en Fort Knox. Esta cantidad corresponde a más de la mitad del oro que tiene Estados Unidos en todo su territorio. Aquí, se guarda dinero de varios países bajo estricta protección y solo puede abrirse por orden presidencial. Muchas naciones, en el momento de la Segunda Guerra Mundial, deciden proteger sus riquezas de la invasión nazi y llevar su oro a esta fortaleza. Se guarda oro de Estados Unidos, Alemania, Italia y del Fondo Monetario Internacional. Gracias a su impenetrable red de seguridad, contiene aún reservas de oro de estos países. ¿Cuáles son los países con mayores reservas de oro? Los países con mayores reservas de este metal en el mundo son Australia y Rusia. A nivel Latinoamérica, Brasil, seguido de Perú y Argentina, cuentan con las mayores reservas. En contraste, el mayor productor de oro es China. Este país llega a producir hasta 370 toneladas al año. ¿Sabes cómo se hace un lingote de oro? Los lingotes de oro se fabrican para que su almacenaje sea mucho más sencillo y pueda conservarse en el ambiente propicio. El proceso de fabricación consiste en su extracción, limpieza
para luego fundir el oro y colocarlo en un molde. Posteriormente se espera que se vuelva sólido para poder desmoldarlo y quitar sus impurezas. Como paso final se pula y se sella para ponerlo en venta en el mercado. ¿Cómo se guarda el oro? A nivel mundial se establecieron algunas normas para determinar la pureza del oro, ya que nunca se puede conseguir químicamente pureza en su totalidad. En cuanto a leyes de compra y venta, existen algunas determinadas por cada país para controlar su propio comercio. Existen diversos lugares para guardar el oro una vez se adquiere. Puede ser en lugares que presten el servicio de custodia de joyas o en cajas acorazadas de empresas que se dedican a esto. También en cajas de seguridad en bancos, y hasta puedes conservarlo en tu propia casa con el cuidado adecuado. El poder adquisitivo del oro. El oro se considera una buena inversión y una de las salidas más estables en un momento de complicaciones económicas, aunque su valor también varía pasadas las décadas. Por ejemplo, entre 1934 y 1970 tuvo una caída del 63%, y cuando comparamos la importancia del oro en el Imperio Romano con relación a la actualidad, podemos ver que ha perdido algo de su valor. En la antigüedad era la única moneda de intercambio hasta que empezaron a surgir otras de plata, cobre o hasta el papel moneda. Aún conservaban su relación directa con el valor del oro, cosa que no es así en este momento de la historia de la humanidad. Al día de hoy el oro se cotiza en dólares, y su precio depende de muchos factores como la inflación, la oferta y la demanda, factores que están ligados a los eventos que sucedan a nivel mundial y a los sentimientos que tengan los inversores. ¿Cómo comprar oro en la actualidad? Puedes adquirir lingotes de oro en bancos, o evitar todo el proceso de conservación de este metal, y comprarlo con entidades que vendan oro de manera digital. Los procesos pueden variar un poco de un país a otro. La forma más fácil es adquirirlos por medio de los bancos que emiten monedas o también lingotes de oro. Además, la forma más práctica es comprar títulos de oro por medio de ETFs o fondos de inversión. Comprar directamente el commodity del oro en bolsa de valores, teniendo previamente una cuenta de inversiones en la bolsa, adquiriéndolo por medio de onzas. Si deseas adentrar en estos temas, puedes ver el artículo que dejaremos en el enlace debajo del video, donde lo explicaremos de la mejor manera. Otra forma de adquirirlo, aunque no lo creas, también es posible adquirir pequeños lingotes de oro en máquinas expendedoras. Puedes elegir entre lingotes de 1 a 10 gramos y diversas características. El oro ocupa una posición privilegiada, aunque ha ocurrido mucho en toda su historia, y ya no resulta tan vital como un tiempo atrás. Aún hoy es un metal en el que puedes invertir para alivianar un poco los problemas económicos a nivel mundial. La joyería de oro es un excelente ahorro que fácilmente podrías vender o empeñar en las casas de cambio a peso de gramo por oro. La variación del precio del oro varía dependiendo del quilataje. Los más comerciales son 10 quilates y 14 quilates, mientras que 18 quilates significan que una pieza contiene el 75% de su contenido de oro, y 24 quilates significa que el 99.99% de la pieza es oro. Desde luego el precio del oro es alterado por múltiples variables. Una de ellas es la oferta y demanda, además de otros factores como el precio de combustibles y materias primas. Es por ello que el oro siempre ha funcionado como moneda de refugio, un activo muy difícil que caiga de precio, y al contrario por lo regular con el tiempo siempre se ha revaluado. Siempre puedes confiar en que tener un par de lingotes no es una mala idea. Así que si quieres seguir aprendiendo sobre el oro y otros temas de interés, sigue a este canal. Recuerda dejar tu like y compartir el contenido con tus amigos. Deja un comentario para que nos cuentes qué te gusta de nuestro canal. Gracias por suscribirte y activar las notificaciones. Este metal es 31 veces más valioso que el oro. ¿Sabías que en el mundo existen metales que valen una fortuna y no tienen que ver con el oro? Los metales preciosos se destacan en la transmisión de calor, conducción de la electricidad, buena resistencia y un brillo muy especial. Algunos de ellos son muy escasos en la naturaleza y su extracción puede llegar a ser muy costosa. Ni el oro y la plata encabezan la lista. Son metales distintos. Hoy te traemos un sorprendente ranking de los metales más valiosos del planeta. ¿Estás listo? Vamos a verlo. Número 10. Plata.
conocido por sus siglas AG. Con un valor de $772,76 por kilogramo, la plata es uno de los metales más caros. Se trata del metal blanco más brillante de todos. Además, es el mejor conductor de electricidad y temperatura. Seguro lo conoces por la elaboración de monedas, joyería y vajilla. Esto se debe a sus grandes propiedades antibacterianas, que son ideales para el uso diario. Además, por su alta conducción se aplica en baterías y conductores de electrónica. Presenta una dureza de hasta 3 en la escala de Mohs, lo que lo hace muy maleable. Los mayores productores de este metal son China, México, Chile y Perú. Se extrae de yacimientos de minerales o como producto de la refinación de oro. Se estima que quedan unas 510,000 toneladas de plata en todo el mundo. Sin embargo, su extracción es tan grande que temen que se agote en solo 20 años. Número 9. Renio, o conocido por sus siglas RE. El precio del renio por kilogramo asciende a unos $3,000. Se trata de un metal de transición con una dureza de 7,0 en Mohs. Destaca por ser uno de los metales más densos, con 21.020 kilogramos sobre metro cúbico. Su obtención es a través del procedimiento de minerales de molibdeno y se realiza principalmente en Chile y Kazajistán, y en menor medida en Estados Unidos, Armenia, Canadá y Perú. Es sumamente escaso en la naturaleza. Su mejor cualidad es la alta resistencia a la corrosión. Por este motivo, es elegido para la elaboración de joyas, herramientas químicas y para las aleaciones con wolframio y molibdeno. Por otra parte, es utilizado en la industria electrónica como conductor para flashes y en medicina como compuesto para la detección y ataque a células cancerosas. Esta última aplicación ha sido desarrollada en los últimos años por científicos de la Universidad Andrés Bello de Santiago de Chile. Un gran avance en medicina para diagnosticar prontamente el cáncer y tratar la enfermedad. Número 8. Rutenio, o conocido por sus siglas RU. El rutenio presenta un valor de $16,835 por kilogramo. Se trata de un metal de transición del grupo del platino. Esto lo convierte en un excelente catalizador para aleaciones. Esa es en la actualidad su más importante aplicación. El mayor productor de este metal es Rusia, con 93,000 toneladas anuales. Le siguen Sudáfrica y Canadá. Es de un color plateado muy brillante y duro. Es inerte a ácidos a temperatura ambiente, gracias a su dureza de 6,5 y su compatibilidad con el platino y el paladio. El rutenio es aplicado casi únicamente en aleaciones que den mayor dureza a esos metales para fines industriales. Número 7. Escandio, conocido por sus siglas SC. Este metal de transición tiene un valor de $20,000 por kilogramo. Su nombre se debe a su descubrimiento en minas de euxenita y gadolonita en Escandinavia. Es muy difícil de extraer a través del tratamiento de estos minerales. Sin embargo, cobró importancia debido a sus propiedades para mejorar el aluminio. Por ello, su única aplicación relevante es la aleación con aluminio para favorecer su durabilidad. Este metal toma un tono rosado en contacto con el aire, ya que se oxida fácilmente. Su óxido es empleado para realizar aleaciones, sistemas de alta temperatura y mejorar la composición de cerámica electrónica y vidrio. Un dato curioso es que es uno de los principales componentes del Sol y varias estrellas similares. Si alguna vez quieres conocer el verdadero polvo de estrellas, prueba un puñado de óxido de escandio. Eso sí, no te recomiendo que lo inhales. Es altamente tóxico y puede provocar graves afecciones pulmonares. Número 6. Platino, o conocido por sus siglas PT. El costo actual del platino asciende a $34,000 por kilogramo. Es muy conocido por ser una condecoración para artistas que llegan a vender una gran cantidad de discos. El platino es un metal de transición muy pesado, pero maleable, con una dureza de 4,3 en Mohs. Su color es gris brillante y se extrae junto con el níquel y el cobre. Sin embargo, es un metal de difícil extracción, ya que requiere un proceso térmico a través de ciertos compuestos químicos. Desde la antigüedad,
El platino ha sido utilizado en aleaciones con oro para mejorar su dureza. Por eso, desde el antiguo Egipto, ya se podía encontrar en grabados y joyería. Además, África es el continente con mayor presencia de este metal, siendo Sudáfrica su mayor productor. Muchos historiadores creen que los antiguos egipcios ni siquiera reconocían su existencia, a pesar de la abundancia en sus tierras, y que lo confundían con oro blanco. Las aplicaciones de este metal destacan en joyería y decoración por su brillante apariencia. Por otro lado, se emplea en autopartes, desarrollo de fibra óptica, discos duros, condensadores, transmisores y catalizador de diferentes compuestos, como el petróleo, y para mejorar la producción del vidrio. En medicina, se usan comprimidos anticancerígenos, implantes y aparatos de cirugía neuronal y dental. Número 5. Paladio, o conocido por sus siglas PD. Este metal de transición del grupo de platino está valuado en $56,274 por kilogramo. Es químicamente similar a su compañero de grupo, con una apariencia similar y una dureza que supera apenas en 2,0 al platino en la escala. Se extrae de la misma manera. Sin embargo, este es más abundante en Rusia que en Sudáfrica, aunque ambos son productores. Sus aplicaciones son similares a las del platino, destacando con sus propiedades catalizadoras de gases nocivos. Por este motivo, se emplea principalmente en escapes de automóviles. Además, se utiliza en cerámicas electrónicas, dispositivos electrónicos y herramientas médicas. Número 4. Oro, o conocido por sus siglas AU. Este es el metal más conocido y popular a lo largo de la historia, altamente valorado por su escasez en la naturaleza y su incomparable belleza. Tiene un valor de $61,993 por kilogramo, apreciado desde épocas milenarias. El oro, uno de los metales más preciados por culturas como la egipcia, la méxica, los griegos y un largo, etc. Además de ser un valioso metal por sus propiedades, goza de un valor cultural difícil de igualar. Se usa para elaborar condecoraciones y medallas. Es símbolo de la unión en los anillos de boda, representación del mismo sol en muchas culturas y religiones. Es el metal más maleable del que se tenga registro, con una dureza de 2,5 a 3 en la escala de Mohs. Por este motivo, se utiliza con frecuencia en la aleación con metales más duros. Puede encontrarse en usos medicinales como tratamiento de inflamaciones. Sin embargo, el 70% de su producción se destina a joyería y decoración, el 20% como valor monetario y solo el 10% tiene usos industriales, principalmente en la industria de la tecnología, como computación, telefonía y otros usos similares. Número 3. Iridio, o conocido por sus siglas IR. Otro metal del grupo del platino, en este caso, con un elevado valor de $171,428 por kilogramo. Supera casi por 3 veces el valor del oro. Es el segundo más denso de la tabla periódica, con una densidad de 22,560 kilogramos sobre metro cúbico, superado únicamente por el osmio. Su dureza es de 6,5 en más. Es uno de los metales más raros en toda la corteza terrestre y llama especialmente la atención por las tonalidades de sus sales, comparables con los colores del arco iris. De ahí recibe su nombre, iridio. Es tan raro, es que solo se extraen 3 toneladas al año. ¿Sabes dónde sí abunda el iridio? En los meteoritos. Se cree que el iridio que existe en la Tierra proviene de impacto de estos astros contra el planeta. Se extrae como residuo del platino, en la refinación de este y otros metales del grupo, especialmente en Sudáfrica, Rusia y Canadá. La primera aplicación de iridio de la que se tenga registro fue en 1834. Para puntas de plumas estilográficas, en combinación con oro. En la actualidad, se emplea para mejorar la dureza de la aleación con otros metales. Además, se usa en piezas de aviación por sus cualidades anticorrosión, que superan las de todos los metales conocidos. También posee cualidades catalizadoras, que se aprovechan en el motor de ignición directa de 1996. En medicina se usa para tratamientos con radiación y con aplicaciones similares. Participa de ensayos científicos en generadores termoeléctricos para naves espaciales. Número 2. Rodio, o conocido por sus siglas RH. Este metal fue el más caro del mundo por mucho tiempo. Sin embargo,
Hoy existe un superador para los $397.061 que cuesta 1 kilogramo de rodio. Quédate hasta el final para conocerlo. El rodio es otro metal de transición del grupo del platino. Presenta una dureza de 6 en más, por lo que se emplea a menudo para aleaciones que fortalezcan el platino y sus semejantes. Se obtiene a partir del procesamiento de otros metales y minerales, y es realmente escaso en la Tierra. La mayor concentración está entre Sudáfrica y Rusia. Se emplea en joyería para evitar rayones en piezas de oro blanco. Además se utiliza en procesos industriales como la fabricación de ácido acético, por el procedimiento Monsanto, gracias a sus cualidades catalizadoras. Pero la mayor demanda de rodio proviene de la industria automotriz, para la fabricación de escapes que reduzcan la emisión de dióxido de carbono. Una excelente finalidad para este metal tan buscado, ¿no crees? Número 1. Osmio, o conocido por sus siglas OS. Es el metal más valioso del planeta, con un valor de $1.975.000 por kilogramo. Este valor quintuplica el valor del rodio y es 31 veces mayor al del oro. El osmio se extrae mayormente en forma de polvo, como residuo del grupo platino, y es altamente volátil y tóxico al contacto con los ojos. Debido a su gran densidad, la más alta que exista, la mayor cantidad de este metal se encuentra fundido en el centro de la Tierra. Posee una tonalidad azul en su apariencia gris brillante. Su dureza es de 7 en la escala de Mohs. Se dice que hay aproximadamente 22 toneladas de osmio en el planeta que se pueden extraer. Se emplea en aleaciones, ya que debido a su alta toxicidad, sería una locura manipularlo de manera directa. Algunos de sus derivados se destinan a la detección de huellas dactilares, dado que oxida los enlaces de carbono presentes en la oleosidad de la piel. Otro de sus usos es en revestimiento de espejos en satélites, gracias a sus propiedades reflectivas de la radiación ultravioleta en el espectro electromagnético. En la actualidad, el metal más caro del mundo es buscado para la amplificación de las señales de telecomunicaciones por fibra óptica. Junto con el iridio, su precio ha escalado en los últimos años debido a la demanda en la ampliación de las redes 5G. Estos son los metales más buscados y escasos del planeta. Cuéntanos en los comentarios, ¿cuál te impresionó más y por qué? ¿Qué aplicaciones de estos metales encuentras más positivas? Si te gustó el video, no olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita para no perderte de más datos fascinantes. Una noticia sin precedentes se anunció hace poco. El descubrimiento de aproximadamente 31 millones de toneladas de oro en Uganda, anunciada por el propio presidente de esa nación. La magnitud de este hallazgo podría cambiar totalmente la economía como la conocemos, pues con esta noticia podrían producirse acontecimientos interesantes. Es importante entender y comprender la magnitud de esta noticia. Se hizo un hallazgo de más de 31 millones de toneladas. Eso representa más de 150 veces el oro minado en toda la historia conocida del oro en el planeta. La totalidad de toneladas de oro en todo el mundo son de aproximadas poco más de 200.000 toneladas. Ahora entonces, ¿qué pasará? ¿El precio del oro bajará? ¿Qué otros metales podrían reevaluarse? ¿Es bueno vender el oro que se tiene? ¿Qué hay que hacer ahora si eres un inversionista? Permanece al final de este video, que aclararemos todos los posibles escenarios que se podrían dar después de esta noticia. 8 de junio de 2022, el presidente de Uganda, Yoweri Kaguta Museveni, anuncia a los medios de comunicación internacionales el hallazgo de aproximadamente 31 millones de toneladas de oro. Y además, adelanta que se podrían extraer primeramente más de 320 toneladas de oro. Este yacimiento de oro se encuentra en la región de Karamoja, junto a la frontera con Kenia. Este hallazgo se produce después de 2 años de estudios e investigación de análisis geofísicos y geoquímicos, buscando ahora el gobierno de Uganda atraer inversionistas para la extracción de todo este oro. El gobierno chino expresó su interés en ser accionista mayoritario para la minación de este oro. Pero, espera un momento. Primeramente,
debemos saber si esta noticia es real. Desde luego, esta noticia es sin precedentes, pero indagando un poco más, no todo es lo que parece, pues una noticia un poco similar se publicó hace un año, donde en la República del Congo, de igual manera se anunció un hallazgo enorme de oro, del cual después de ser noticia, no se supo más qué pasó con este descubrimiento de oro. Noticias similares se han publicado no solo de minerales como el oro, también enormes descubrimientos de diamantes en África, donde después no se sabe nada. Por lo que la veracidad de esta noticia aún está en duda. Y aunque parezca mentira, el precio del oro, si bien se vería un tanto afectado, no caería estrepitosamente a la baja, pues el oro por sí mismo es un mineral con múltiples propiedades físico-químicas. Eso mismo lo hace valioso, y al ser escaso, aún lo valoriza más. Analizaremos entonces el primer escenario. De ser cierta esta noticia, el precio del oro bajaría. De primera instancia, el oro no tendría que bajar, hasta que esos 31 millones de toneladas fueran introducidas al mercado. Solo si, y solo si fuesen introducida al market cap, o capitalización de mercado mundial, esa cantidad de oro. Hasta ese entonces, se vería afectado el precio del oro abruptamente. Pero supongamos que ese oro va siendo minado, y de a poco se van introduciendo algunos cientos de toneladas de oro en el mercado, siempre y cuando ese oro sea comprado por los inversionistas de todas partes del mundo. Entonces estaría la ley de oferta y demanda, siempre y cuando haya inversionistas interesados en seguir comprando oro. Este incluso podría aumentar de precio, sin importar la cantidad de oro que haya en el mercado. Pero por otro lado, si al entrar al mercado estas cantidades de oro y los inversionistas estén más interesados en vender que comprar oro, entonces es cuando su precio se podría devaluar. Es aún muy temprano para que este oro sea introducido en el mercado. Hasta ahora, el precio del oro se ha mantenido estable después del anuncio de esta noticia. Actualmente, la capitalización del mercado del oro es de 3.000 millones de dólares en el mundo. Esto es únicamente del oro transado por inversionistas, sin contar las reservas de oro de las naciones. Es bien sabido que el oro está centralizado, es decir, el precio del oro está bien controlado por múltiples empresas y gobiernos. Para saber más de este tema de centralización, te dejamos un documental muy interesante, llamado El robo más grande del mundo. Por esto mismo, se podría suponer que a pesar de que el oro se ha encontrado en una nación de África, las grandes corporaciones y gobiernos que controlan el precio del oro serían quienes comprarían casi en su totalidad este oro y controlarían su precio. Muchos videos en internet han circulado, sobre todo de pseudo inversionistas y pseudo expertos en oro, gritando que el precio del oro bajaría y que si tienes oro, deberías de vender ahora porque el precio del oro bajará. También dicen que esa fue la peor noticia para el oro en toda la historia. Por favor, para nada cierto esto. Esto es muy improbable. No pasaría en el corto ni en el mediano plazo. Incluso si el gobierno de Uganda quisiera vender grandes cantidades de oro, no pondrían a la venta tales cantidades de oro, ya que de hacerlo por obvias razones, podría bajar y entonces ellos mismos se sabotearían y el valor de su oro se vería perjudicado perdiendo dinero. Es por esa misma razón de la ley de oferta y demanda que este preciado metal no lo van a introducir al mercado de forma masiva en un solo movimiento. Comenzarán a vender de a poco para que el precio del oro se mantenga. Ahora supongamos el escenario menos probable, que sería que las grandes corporaciones, empresas, gobiernos y familias más poderosas del mundo cometieran la estupidez de comprar el oro de Uganda y ponerlo en el mercado a la venta rápidamente. Entonces sí, y solo si se diera este movimiento absurdo, sería como el precio del oro bajara. Suponiendo este escenario, el precio del oro se vendría abajo, y ahora el resto de metales escasos como iridio, platino, rodio, etc., podría verse revaluados.
Incluso, el patrón oro podría cambiar a otro metal de alto valor y escaso, como alguno de los antes mencionados. Pero siempre y cuando los propietarios como el gobierno de Uganda e inversionistas decidan poner grandes cantidades de oro en el mercado, lo que significaría sabotearse a sí mismo, como ya lo hemos mencionado. Por lo tanto, en resumen, concluimos que con que a pesar de esta noticia épica y sin precedentes conocidos, sea totalmente cierta, el precio del oro no va a bajar. Por otra parte, cuando el mercado baja por una noticia, aunque ésta sea falsa, y no se sepa en el momento, el pánico de los que no saben invertir y tienen dinero en fondos de inversiones de oro o en el propio ETF del oro y comienzan a vender el oro podrían tener una ligera caída, pero esto no significa que el precio se devalúe. En otras palabras, el precio del oro se vería ligeramente afectado por el propio miedo a las personas que están vendiendo sus títulos de oro en el mercado. Estaremos pendientes al seguimiento de este acontecimiento y a los movimientos al respecto de lo que suceda alrededor de esta noticia. Si quieres saber cómo interpretar los mercados a fondo de la mano de auténticos expertos, entra a nuestro sitio web, farwellinvestor.com, y regístrate para estar al pendiente de los boletines por correo electrónico, donde llevaremos a cabo conferencias en vivo, explicando estos temas. Esta fotografía tiene más de 150 años. Corresponde a unos mineros que se encontraban lavando oro en el sur de California. Curiosamente, esto sucede después de que México, tras el gobierno de Antonio López de Santana, pierde más del 50% de su territorio. Actualmente California es uno de los estados con mayor población al día de hoy y mayor crecimiento en los Estados Unidos. Se dice que mucho del oro actual que respalda la economía de Estados Unidos fue en parte al oro mexicano que se encontró después de que México perdiera su territorio. Miles de ciudadanos norteamericanos, además de inmigrantes europeos, se mudaron al estado de California con el fin de extraer oro. Pero, ¿qué fue lo que realmente pasó detrás de la fiebre del oro? ¿Estados Unidos manipuló la historia a su conveniencia? ¿Quién fue el encargado de descubrir el oro en California? ¿Y quién se quedó con todo el oro? Antes de contarte todos los pormenores de una historia que no merece ser olvidada, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Iniciamos. Año de 1846. Estado de California, Estados Unidos. California era una tierra salvaje. Era un estado prácticamente virgen donde mucho de su territorio aún no era explorado. Eran los tiempos del Viejo Oeste. La Estatua de la Libertad aún no se erigía dentro del territorio norteamericano, mientras que miles de obreros llegaban a California tras la fiebre del oro. La explosión del oro se daría en lo que hoy es territorio de San Francisco, cuando a través de un suizo se gestó un hecho que sigue siendo histórico hasta el día de hoy. ¿Cómo un sueño agrícola se convirtió en oro? La historia del descubrimiento del oro en California en 1848 se debe a los sueños y también al trabajo de un suizo. La historia no es como algunos podrían imaginarse. John Sutter decidió abandonar su natal Suiza en busca de los tesoros del Nuevo Mundo, que no necesariamente tenía que ver con el oro, pero sí con las tierras fértiles. Su sueño era hacer fortuna de la agricultura. De este modo, inspirado en sus sueños y ambiciones, se embarcó en un viaje por el Atlántico y a su llegada a la nación americana, Sutter se asentó en lo que es conocido hoy como el distrito de Sacramento en los Estados Unidos. Allí llevaba prácticamente una década viviendo y construyendo poco a poco su sueño. Contaba con unas tiendas y talleres que se dedicaban directamente a la actividad agrícola.
En un día común, John Sutter recorría sus tierras cuando de repente uno de sus trabajadores campesinos, llamado James Marshall, cavando un canal para el recorrido del surco del molino de agua, pegó un grito. ¿Qué es esto? Se escuchaba un alboroto. Dijo mirar unos metales fuera de lo común. Esto ocurrió específicamente el 24 de enero de 1848. Mientras cavaba e intentaba recuperar los problemas de la bomba hidráulica del aserradero, Marshall notó que había metales en el agua que no brillaban de la manera que él esperaba. Se lanzó al río, cogió los metales y luego, con toda la ropa empapada y un sol inclemente, se dio cuenta de que no estaba equivocado. Marshall no lo sabía, pero a partir de ese momento se gestó el inicio de la fiebre del oro. Había encontrado lo que sería un boom para California y para los Estados Unidos durante ese siglo. Este descubrimiento significó la movilización de aproximadamente unos 300,000 hombres de todo el mundo hacia el ahora territorio estadounidense, en búsqueda del oro que cambiaría el mundo. De hecho, se dice que Sutter no era el más contento del mundo por haber encontrado oro, pues sabía que su proyecto de la Nueva Suiza sufriría grandes cambios y retos que seguramente no estaba dispuesto a soportar. La oleada de migrantes llegó a California. Comenzó a correrse el rumor de que existían unos hombres, todos estos empleados de Sutter, que habían pagado productos en las tiendas de Nueva Helvetia con oro. Fue así como Samuel Brannan, uno de los dueños y editores de tienda de San Francisco, visitó el territorio donde se encontraba el oro para intentar comprobar lo que sucedía allí. Brannan fue el encargado de popularizar la noticia en todo el país. Se dice que el hombre volvió a San Francisco con un frasco lleno de oro diciendo: «Es oro, oro del río de los americanos». En menos de un año, San Francisco vivía el boom del oro en California. El presidente James Knox Polk de los Estados Unidos confirmó en el propio 1848 que en California existía oro. Y fue allí donde comenzaron a decir presente miles de aspirantes a prospectores que llegaban al estado. A estos se les conocía como los 49ers, o los 49 por su traducción al español. Sí, ya sabemos lo que estás pensando. ¿Como el equipo de fútbol americano? Exactamente. De allí proviene uno de los nombres de las franquicias deportivas más reconocidas en el territorio estadounidense, pero en ese momento se le decía de manera despectiva. Los 49ers invadieron el territorio, puesto que mientras que para enero de 1848, la población de San Francisco era de unos 800 residentes. Ya para finales de 1850 los números superaban los 25,000 habitantes. Lo más curioso de esto es que gran parte de ellos vivían en carpas y chozas. Como en ese entonces eran los tiempos del viejo oeste donde prácticamente no había ley, a menudo hombres se peleaban en bares, cantinas y burdeles. Duelos a tiro de pistolas, en el que el más rápido ganaba en duelos a muerte. Pistoleros y bandidos que asaltaban a mineros. Hombres morían a menudo. También los residentes ahora convivían con las tripulaciones marítimas que buscaban oro, y mientras esto ocurría se convertían en almacenes, tiendas, posadas e incluso llegó a existir una cárcel flotante para quienes intentaban robar o adueñarse de las riquezas. Sin embargo, entre tantas riquezas y peleas, ¿quiénes fueron los verdaderos ganadores? ¿Tuvo algún beneficio John Sutter de haber encontrado el oro? La fiebre del oro en California significó el movimiento masivo de al menos unas 300,000 personas a la costa oeste de los Estados Unidos en apenas unos años. Es de importancia mencionar que la fiebre del oro llegó a oídos de los principales banqueros e inversionistas de la época. Las empresas finalmente hicieron su presencia. Personas y aspirantes a conseguir el oro. De a poco, nació el sueño del Estado Dorado de California, nombre que en inglés también traduce el nombre de otra franquicia deportiva, los Golden State.
Los inversionistas fueron los responsables de llenar de vías férreas el estado de California. Empresas nuevas nacían como Levi Strauss. Sí, la de los famosos pantalones Levi's. Su fundador, un experto sastre, se dio cuenta que los mineros a menudo, al guardar las rocas en sus bolsillos de los pantalones, se desgarraban con facilidad. Entonces fabricó pantalones de mezclilla dura. El famoso modelo 501 abotonado y reforzado nació como pantalón para los mineros. Levi Strauss hizo un imperio aprovechando esta oportunidad. Si quieres ver la historia completa de Levi Strauss, te dejaremos la historia en la descripción de este video. La ciudad entonces se llenó de ferrocarriles, puertos, asfaltado y muchos beneficios económicos. Sin embargo, pocos prospectores se volvieron realmente ricos con la aparición del oro. Los verdaderos millonarios y ganadores fueron los inversionistas que financiaban las minas, y uno que otro minero independiente que lavaba oro afuera de las minas. Se dice que durante este fenómeno, los aborígenes del territorio terminaron siendo matados, aniquilados, e incluso con menos oportunidades de las que tenían antes de que se ejecutara el oro. Indios nativos como los Pieles Rojas fueron aniquilados por estos hombres ávidos de poder del oro. De hecho, seguro te estás preguntando sobre la fortuna que amasaron James Marshall y John Sutter, pero no fue así. El descubridor del oro terminó en bancarrota, mientras que Sutter tuvo que abandonar el proyecto de la Nueva Helvetia por invasión y explotación de su territorio. ¿Cuánto fue lo que representó esto en ganancias para el día de hoy? Para 1855 ya la cantidad de oro que podían ser extraídas por los pequeños inversores eran realmente bajas. De hecho, el oro de California quedó prácticamente solo en el territorio estadounidense, lo que terminó por validar o dar mayor valor a su moneda estadounidense. Según los cálculos hechos por la Inspección Geológica de Estados Unidos, se calcula que durante la fiebre del oro se extrajeron en total unos 12 millones de onzas de oro, lo cual era el equivalente a 370 toneladas de oro en apenas los primeros 5 años. Esta cantidad de metal equivaldría a unos 7.200 millones de dólares a precio de noviembre del año 2006, lo cual hoy representaría muchísimo más dinero. Con las empresas hidráulicas en el territorio, Estados Unidos extrajo más de 20 millones de onzas de oro, dándole al país más de 12.000 millones de dólares para la época. La historia del oro en California, lo que representa para hoy. Para el año 1854, desde los Estados Unidos se pensó en crear la Casa de la Moneda en San Francisco, lo que convirtió el oro en moneda y luego también en intercambiable por papel moneda como el que conocemos hoy en día. Gracias a esa percepción que se forjó alrededor de California, muchas personas buscaban el sueño americano en ese territorio en particular. Fue el oro el que le permitió a California que se ganara el reconocimiento de estado. De hecho, fue el número 31 de esa unión. Con tanto poder adquisitivo, todas las ramas agrícolas y también de diversas áreas se diversificaron y permitieron que California viviera más de un siglo de la fiebre del oro. ¿Hay alguna explicación para el oro de California? La explicación científica de por qué fue tan fácil encontrar el oro en California fue sujeto a investigación meteorológica y se demostró que aproximadamente hace unos 400 millones de años, en California había oro en el fondo del mar, pero debido a los movimientos tectónicos, provocó que se generara oro en las superficies y saliera hacia el exterior. De esta manera, la fiebre del oro terminó beneficiando al territorio estadounidense y no al mexicano, quienes eran dueños de las tierras justo antes de la guerra de 1846. ¿Casualidad o causalidad? Esperamos que el material presentado hoy te haya gustado y te haya ayudado a entender por qué a California se le conoce como la ciudad del oro. No olvides suscribirte a nuestro canal.
Nos vemos en una próxima historia. El oro de JP Morgan, el mayor banquero norteamericano que dirigió a los Estados Unidos sin ser presidente. Ese fue John Pierpont Morgan. Amasó una fortuna colosal. ¿Cómo logró recapitalizar las reservas de oro de un país? ¿De dónde provino el dinero que fundó la Reserva Federal de los Estados Unidos? ¿Por qué un presidente acudió a él para salvar a la nación? Esta es la historia del oro de JP Morgan, el poderoso banquero de Estados Unidos, quien fue apodado el padre de las finanzas. Uno de los hombres que pudo consolidar la mayor fortuna en oro jamás vista. Fue el hombre que dirigió al propio gobierno de los Estados Unidos. El país norteamericano hacía lo que él ordenaba. Misteriosamente, el mismo año de su muerte, se fundó la Reserva Federal, o Banco Central de los Estados Unidos. Ahora, esa misma entidad federativa es la encargada de resguardar el oro de la nación que muchos suponen que es realmente el oro de la familia Morgan. El oro, el valioso metal por el que muchos son capaces de morir. Desde tiempos inmemoriales el oro ha sido un activo de refugio ante problemas económicos. Su valor reside principalmente en que no puede ser copiado o reproducido. Y esa incorruptibilidad es un factor fundamental en el comercio. Algunos dicen que su existencia proviene de la formación de la Tierra. La explosión producida por las supernovas genera una combinación de elementos que con el tiempo se convierten en lo que conocemos hoy. Esta teoría es promovida principalmente por físicos nucleares que durante años han investigado este elemento. Ellos afirman que el oro surge de la combinación entre el hierro y el uranio. Pero esta fusión se realiza con una exagerada cantidad de energía nuclear que no ocurre naturalmente en la Tierra. De ahí que la rareza de su proveniencia y su existencia limitada lo sitúen en la mira de los inversionistas, pues lo consideran como puerto seguro ante cualquier eventualidad. ¿Sabías que en los últimos 40 años la producción de oro se ha duplicado? Así lo informó el Servicio de Geología de los Estados Unidos. Esto habla de la creciente necesidad que la economía mundial ha tenido, no solo por su valor como instrumento financiero, sino por su utilidad en otros campos. El oro es muy utilizado hoy día por la industria tecnológica. Los dispositivos electrónicos poseen piezas elaboradas con este material por ser un excelente conductor de calor y electricidad. Esto hace que, por ejemplo, los procesadores de las computadoras sean cada vez más eficientes. Estados Unidos cuenta con una de las reservas de oro más grandes del mundo. Este valioso metal ha sido usado como activo de reserva y ahorro. Lo que realmente respalda el valor de una economía en una crisis hipotéticamente serían las reservas de oro. JP Morgan, un inversionista, banquero y multiempresario norteamericano, fue uno de los personajes responsables que ahora Estados Unidos tenga tales cantidades de oro mediante la Reserva Federal. Todo comenzaría de la siguiente manera. Época entre 1893 y 1895. Fue uno de los capítulos más negros de Estados Unidos, en el que el oro tuvo un papel protagónico. Estamos hablando de la Gran Depresión. El rechazo del papel moneda y la exigencia masiva del metal ocasionó una total pesadilla financiera. Por aquel entonces sucedió un golpe de estado en Buenos Aires que impidió una fuerte inversión en el país norteamericano. Mientras tanto, en Europa y Sudáfrica, la especulación de precios empezaba a preocupar a los habitantes. Esto último se temía que sucediera también en América, y esa fue una de las causas del pánico generalizado. El aumento del precio del trigo, la apertura excesiva de minas de plata y la construcción desmedida de ferrocarriles fueron otros eventos que socavaron la estabilidad económica. JP Morgan, con la llegada del presidente Grover Cleveland en 1893, llegaron nuevas maniobras que pusieron fin a la debacle. Es ahí donde aparece un mesiánico JP Morgan, el varón ladrón.
como luego se le conoció también, venía irónicamente de una buena reputación. Era un hombre lo suficientemente influyente como para detener la competencia desmesurada que había entre las ferroviarias más grandes de la costa este. Esa acción evitó malos resultados para la economía general. La reorganización del ferrocarril de Nueva York, Costa Oriental y Búfalo en 1885 le valió para encarnar a un sujeto con una habilidad extraordinaria para la mediación. Hacía de empresas en decadencia nuevas fuentes productivas. Sus últimas actuaciones antes de atender el llamado del presidente fueron en 1886 con Philadelphia and Reading y luego Chesapeake en Ohio en 1888. Sin embargo, la más insigne fusión por la que sería recordado es General Electric en 1891. ¿Sabías que este inversionista financió nada más y nada menos que a Nikola Tesla? Déjanos saber tu respuesta en los comentarios. El problema es que al saber que Tesla hacía experimentos para regalar la electricidad, suspendió la financiación de sus trabajos. Eso en gran parte le hizo apoyar a su rival, Thomas Edison, logrando así la mencionada fusión que perduraría hasta nuestros días. Si quieres saber más acerca de este tema, te dejaremos en la pantalla final el video llamado El hombre que dominaba el mundo, J.P. Morgan. Con este recorrido a cuestas, vuelve a actuar el disciplinador del mercado ante un nuevo desajuste económico. Esta vez se trataba del Estado. Con las reservas de oro que poseía no podían hacer frente a la demanda. Por esa razón el presidente Cleveland, J.P. Morgan, logró reunir la cantidad necesaria junto con algunos miembros de la familia Rothschild y otros inversionistas europeos. Fueron 65 millones en oro los que se le prestaron al Tesoro de los Estados Unidos para calmar el pánico reinante. ¿Cómo acumuló Morgan tanto oro? ¿De dónde provino? ¿Por qué tenía tanta influencia en Europa? El oro es el verdadero dinero, lo demás es crédito. Pierpont Morgan adquirió un gusto particular por este material, probablemente por su cercanía con los Rothschild. Era bien sabido en Europa que la Rothschild & Company operaba con este preciado metal. De ahí que la familia, por influencia de Morgan, habría colaborado en la situación económica del Tesoro norteamericano. Es así como el hombre de la gran nariz llegó a poseer un patrimonio en oro que ha sido difícil de calcular, porque hasta la fecha hay pocos registros de lo que realmente llegó a estar en sus manos. Pero sus ideas sobre ello sí quedaron claras. En 1912, su defensa ante el Congreso por ser acusado de una avasallante influencia en la economía del país es sellada con la frase: el oro es dinero, lo demás es crédito. Pero, ¿qué quiso decir? Para J.P. Morgan, el oro era un bien inimitable, tangible y necesario para cualquier civilización. Otros activos financieros, al ser acumulados, se deterioran, se pudren o desaparecen. Pero el oro no. Todo lo que se ha extraído de una mina en cualquier tiempo existe aún. Es la moneda de cambio por excelencia. El dinero en un banco vendría a ser una especie de bono, un instrumento de deuda que adquiere el portador. Por ejemplo, en los créditos emitidos. Por eso, él pensaba que el verdadero valor de un banco radicaba en la acumulación de oro. Esta filosofía le llevó a salvar al Estado en más de una oportunidad, convirtiéndose en el hombre de confianza al que acudían cuando las estrategias económicas fallaban. Junius Spencer Morgan, el origen del mal. J.P. Morgan padre fue probablemente el responsable de la sólida reputación de su hijo. Esto se debe a que este también fue un astuto empresario que amasó su fortuna con jugosas negociaciones entre Gran Bretaña y Estados Unidos. Sus virtudes como contador en varias entidades financieras de Europa lo prepararon para ser uno de los más respetados banqueros de la época. No llegó a ser como los Rothschild o los Baring, pero sí obtuvo distinción entre ellos. Junius Morgan se abrió paso en las finanzas desde 1829. En la banca de Alfred Wells de Boston, se convirtió en socio de J.B. Company. Más adelante, luego de ser también socio minoritario del banquero londinense George Peabody, tras su muerte, se adueñó de la compañía de finanzas.
Pero eso no fue suficiente. J.S. Morgan & Company, el nombre con el que se conoció la nueva sociedad, llegó a ser el representante financiero de Estados Unidos en Inglaterra. Esto consolidó el poder que venía persiguiendo desde hace años. Fue de Junius Morgan que John, su hijo, heredó no solo una fortuna de $12 millones, sino también esta habilidad para los negocios. Esa extraordinaria y experimentada visión de su padre, que luego se convirtió en una necesidad de poder casi insaciable. Y es que es posible que en los orígenes de la familia Morgan haya un linaje real, y por lo tanto, una propensión a la acumulación de riquezas. Miles Morgan, uno de los antepasados de Junius, posiblemente era hijo de Beldry de Gales, un acaudalado galés, guardián del castillo de Aberystwyth en el 1113. Morgan y Rockefeller, las manos que mecen la cuna. Entonces, la familia Morgan no es originaria de América, provienen de Europa. El primer Morgan en Estados Unidos fue Miles, un inmigrante que formó buenos lazos con el gobierno local de Boston por sus exitosas tiendas minoritarias. Los Rockefeller, por su lado, han sido parte de las más altas esferas económicas del país: Standard Oil, ExxonMobil y Chevron. La mayor parte de su fortuna viene de la rama petrolera, pero también han hecho presencia en la política y la banca. Los Rockefeller siempre fueron inmensamente más ricos que los Morgan, pero ambos se han beneficiado de los negocios juntos. El JP Morgan Chase es una muestra del éxito que las fusiones corporativas entre ambas familias han producido. Es una de las empresas financieras más sólidas y antiguas del mundo. Es el trono de hierro desde el cual se financia al mundo entero. JP Morgan Chase cuenta con más de 100.000 millones en ingresos, más de 24.000 millones en beneficio económico, un capital social de más de 150.000 millones, más de $2 billones en activos financieros. JP Morgan Chase es el emporio financiero con más presencia en el mundo. Sus servicios económicos ofrecidos a instituciones, gobiernos y corporaciones tienen lugar en más de 100 países. De hecho, entre los verdaderos dueños del mundo, podemos contar a JP Morgan Chase y BlackRock. La primera cuenta con acciones en 5.084 empresas globales, y la segunda, otro titán de las finanzas, tiene sus manos en más de 8.200. Queda claro que no hay definición de poder que no incluya los apellidos de estas dos familias. El legado de John Pierpont Morgan, la vida y obra de este hombre, le valió una cantidad inmensa de adjetivos que no terminan de definirlo. El valor incalculable que dejó su impecable ética de trabajo es lo que forjó el mundo que conocemos hoy. Gracias a su inusitada habilidad en las negociaciones, logró resolver problemas que de otro modo habrían sido el apocalipsis. John Pierpont Morgan literalmente encarnó el orden en los peores momentos. Enfrentó con inteligencia, serenidad y firmeza los episodios más oscuros de la humanidad, logrando imponer una estructura justa y productiva. Desde esta plataforma esperamos que historias como esta dejen un mensaje de fuerza y avance ante las dificultades, porque el que no conoce la historia está condenado a repetirla. Actualmente las reservas de oro de Estados Unidos son prácticamente propiedad de la familia Morgan, entre otros inversionistas, como los Rockefeller y los Rothschild, principalmente ya que estas familias fueron realmente los fundadores de la Reserva Federal o Banco Central de Estados Unidos. No se sabe con exactitud la cantidad real de toneladas que el Banco de la FD resguarde. Públicamente son casi 9.000 toneladas, pero es posible que este dato sea menor al real. Este se reserva públicamente en túneles debajo del banco JP Morgan Chase, ubicado en Wall Street, Nueva York, además de una superfortaleza llamada Fort Knox, una base de Estados Unidos ubicada en Kentucky, donde se dice que además alberga el resto del oro de las familias más poderosas de Estados Unidos. Si te gustó este video, déjanos tu opinión en los comentarios. Recuerda darnos like y compartirlo con tus amigos.